Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Por supuesto que el tema de la crisis sanitaria y la salida también del ahora ex subsecretario de Redes Asistenciales ha marcado la pauta política, pero tenemos todas las informaciones de Chile y el mundo para que ustedes queden con perspectiva, con independencia, con una correcta cobertura después de ver CNN Prime. Comenzamos con los titulares. El presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia del ahora ex subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Arauz, tras los cuestionamientos a su rol en la gestión del manejo de camas críticas. En su reemplazo asumirá el otorrinolaringólogo y militante socialista Osvaldo Salgado, cuyo nombramiento ha generado apoyo transversal. Sigue siendo crítica la situación de camas pediátricas con 93% de ocupación. Debido a esto y al alza de los virus respiratorios, el Ministerio de Salud anunció la obligatoriedad de las mascarillas en los establecimientos educacionales para alumnos mayores de 5 años. Además, las autoridades recomendaron su uso en lugares aglomerados y en el transporte público. El análisis de 5 cuentas bancarias entre 2011 y 2021 del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, reveló que los 3 choferes que prestaron servicios al ex jefe comunal giraron cheques que suman un monto cercano a 85 millones de pesos. Torrealba será formalizado este jueves por los delitos de fraude al fisco, asociación ilícita, lavado de activos y delitos tributarios. Y en temas internacionales, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se declaró no culpable de los cargos federales presentados en su contra por el caso de los documentos secretos hallados en su casa de Florida. En la audiencia, los abogados del magnate pidieron que sea sometido a un juicio con jurado. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, y el Ministerio de Salud anunció el uso obligatorio de mascarillas en establecimientos educacionales para niños mayores de 5 años. Vamos a tomar contacto con Ángela Rayman para conocer todos los detalles, que ha estado tomando el pulso además a los centros asistenciales que siguen una situación súper complicada. Desde el Roberto del Río nos reporta Ángela. Buenas noches. Muy buenas noches, Mónica. Claro, ya lo adelantabas, yo me encuentro en este minuto en el Hospital de Niños Roberto del Río, donde también hemos podido conversar con distintos padres, madres, familiares de niños que están internos en este centro asistencial médico debido a distintos virus respiratorios, la situación en que sabemos ha afectado a nivel nacional a distintos establecimientos de salud, donde a nivel nacional ya hay una ocupación del 93% a nivel nacional. Claro, las cifras son sumamente dinámicas. Actualmente hay 1.173 camas habilitadas para ser ocupadas. De ellas ya está ocupada casi un 93%. Cifras que van cambiando con el día a día, ¿verdad? Con esto, con la habilitación también de más camas críticas pediátricas que puedan recibir y también poder enfrentar esta situación en crítica, donde se ven afectados particularmente, mayormente, los niños menores de 1 año. Así lo han señalado también las autoridades sanitarias, donde incluso la edad de menores de 6 meses son quienes realmente se están viendo particularmente más afectados por los distintos virus respiratorios, principalmente por el virus sincicial. Bueno, sabemos que de todas formas hay más virus que están transcurriendo en nuestro país, entre ellos el adenovirus, la influenza y por supuesto ahí el llamado es a mantener las normas de cuidado sanitario. Y por eso, en ese contexto, a pesar de que el día de ayer la ministra de Salud, Jimena Aguilera, había dicho que el uso obligatorio de las mascarillas a nivel general, digamos a nivel nacional, estaba puesto de cierta forma en duda, o sea, no había un consenso dentro del gobierno. El día de hoy sí se anunció finalmente que en los establecimientos educacionales para mayores de 5 años va a tener que ser obligatorio el uso de la mascarilla. Esto al menos hasta que termine la alerta sanitaria, es decir, hasta el 31 de agosto. Al menos así lo indicó la jefa de la cartera. Te invito, Mónica, a que podamos escuchar las palabras de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, quien hizo este anuncio. Lo que nos recomendaron los exministros es que justamente lo dijéramos como una
obligación de uso de mascarilla en el caso de los niños en edad escolar, desde los 5 años hacia arriba, y en el ambiente escolar, cuando están en el ambiente cerrado, lo coordinamos con el ministro de Educación, él estuvo de acuerdo mientras está esta situación de alta circulación de virus respiratorio. Desde el momento en que el Ministerio de Educación haga el proceso administrativo, se entiende que desde ahora les recomendamos que por favor las usen desde mañana, pero evidentemente que hay un proceso administrativo, esto lo recomendaron ayer, ellos tienen que hacer los oficios para que se haga plenamente vigente. Bueno, ahora en este contexto también, Mónica, es importante señalar que las distintas regiones la situación es distinta en cuanto a la ocupación. Hay regiones que tienen menor ocupación, pero hay otras, como por ejemplo Valparaíso, que hasta el último balance que se realizó hoy día en el Ministerio de Salud tenían una ocupación del 100%. Esto, por supuesto, es preocupante porque Valparaíso también es una de las regiones que tiene la mayor cantidad de disponibilidad de camas a nivel nacional. A nivel metropolitano, también en la región metropolitana hay cerca de un 98% de ocupación. En el último balance que realizaron las autoridades habían solamente 11 camas disponibles pediátricas para poder enfrentar esta situación en que por supuesto es sumamente crítica. Ahora, siempre considerando que estos números son sumamente dinámicos y que estos números pueden cambiar de una hora a otra porque se van habilitando o se van dando de alta a más niños, por lo tanto se van habilitando más camas. Bueno, en ese contexto también con respecto al uso de la mascarilla, que es una medida para poder apaciguar esta situación, sobre todo considerando que todavía no entramos al periodo de las vacaciones de invierno para la etapa escolar. El llamado que hacen desde el Ministerio de Educación, que también es por supuesto una de las entidades que tiene gran incidencia dentro de esta decisión, es a también tener mayor comprensión por parte de los sostenedores en este contexto y también bajo el cuidado que tienen que tener los menores en esta situación de un casi colapso que hay en el sistema de salud. El llamado es entonces a tener también mayor comprensión por cada alumno en el contexto también en que se da del ausentismo que puede haber durante este periodo invernal y que podría afectar de cierta forma la subvención en que tienen aquellos colegios que son subvencionados. Entonces, en ese contexto también se refirió el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Estas fueron sus declaraciones. El modelo de subvenciones nuestro tiene relación siempre con la asistencia, eso ha sido histórico. Sin embargo, nosotros desde que tenemos, ¿no es cierto?, la situación del COVID, hemos hecho un mecanismo de cálculo que le permite a las escuelas poder mantener, ¿no es cierto?, el servicio educativo. Este es el momento en que nosotros tenemos que demostrar empatía con la ciudadanía, empatía con los padres, con las madres. Por eso yo llamo también a los centros educativos a entender que muchas veces no van a poder llevar a un centro asistencial y el niño está con un fuerte resfrío. Estamos hablando de niños no afectados por virus sincicial, sino que esto es resfrío fuerte, influenza. Por eso que este es un llamado importante a las familias a comprender el uso de las mascarillas, a las escuelas, ¿no es cierto?, a tener también comprensión a veces cuando los niños van a inasistir en estos días porque están afectados. Claro, Mónica, yo te contaba también en que el día de hoy pude conversar con padres, con madres, con familiares que han estado a las afueras particularmente del Hospital de Niños Roberto del Río, donde nos han podido ir contando también sus experiencias respecto a la atención en que han tenido sus hijos. Nos han de cierta forma retratado la dificultad que han tenido los centros médicos, ya que, por ejemplo, uno de los papás nos decía que su hija, claro, está estable, pero de cierta forma estaba siendo atendida en el pasillo del hospital. Entonces, en ese sentido también esto retrata la situación por la que están pasando también los funcionarios de salud, que están teniendo que ocupar todos los recursos posibles para poder entregarle la atención que tienen que tener a los niños y niñas que llegan por distintas enfermedades respiratorias, y a esto agregando los niños que también llegan por otros motivos, como lesiones, por ejemplo. Entonces se le está dando también a mayor prioridad a los menores, la mayor cantidad de atención que se les puede entregar siempre con la preocupación de los padres de que incluso dentro de los establecimientos de salud se puedan contagiar también quizás con otros virus. Hay niños que llegan, por ejemplo,
por adenovirus, pero dentro de los espacios también se pueden contagiar de virus sinciciales. También uno de los casos que nos señalaba una de las madres de una de las niñas que está internada en este recinto asistencial, que la pequeña, que se llama Amanda, su hija, había ingresado el día jueves por motivo de una neumonía, pero que sin embargo aquí dentro del recinto ella al menos indicaba que aquí se habría contagiado de virus sincicial y además de otros virus respiratorios. Entonces que eso también a ella le causaba cierta preocupación. En ese contexto también lo que señalaban el resto de los padres es que aquí particularmente han tenido una buena atención, en que afortunadamente sus hijos están estables y de cierta forma también se veían sumamente agradecidos por el trabajo que están realizando todos los funcionarios de salud, todos los esfuerzos que se están haciendo respecto a la atención que se le está dando a todos los menores y las menores. Te invito, Mónica, que también podamos escuchar estas distintas declaraciones de los familiares que en este minuto, por supuesto, están pasando por una situación sumamente preocupante, donde sus hijos e hijas están internadas debido a distintos virus respiratorios. Mi hija estuvo hospitalizada con cuidado intensivo el año pasado y ahora tuvo una recaída con unos problemas respiratorios en el pulmón. Llegamos a las 10 de la mañana aquí al hospital. Está lleno y la están atendiendo en el pasillo. Vamos a llevar al niño a un consultorio, pues estaba muy mal, tenía la fiebre muy alta, tenía mucho vómito, el pulso muy bajo. Nos trasladaron de allá en una ambulancia de urgencia y pues aquí atendieron al niño, le dieron algunas cosas. En este minuto estamos hospitalizados del día jueves y en realidad ha sido súper precario. Si bien es cierto, es muy buena la atención, pero está colapsado, lo que no permite que los niños por ejemplo, mi hija está hospitalizada con niños de 3, 7 años. Mi hija tiene 8 meses, no tiene el mismo mecanismo de defensa que esos niños. Claro, situaciones que reflejan entonces, Mónica, la situación por la que están pasando los distintos centros asistenciales. El Hospital Roberto del Río no es el único que está pasando por algo similar, sino que también los distintos hospitales, las distintas clínicas también tienen y están reflejando este inicio de un colapso dentro de la atención a los niños y niñas y, por supuesto, el llamado por sobre todo a continuar manteniendo las normas de cuidado sanitario lo máximo posible, sobre todo considerando lo que han señalado los expertos, que posiblemente durante las próximas semanas esta curva epidemiológica de infecciones, de enfermedades respiratorias continúa aumentando, incluso no solamente afectando a los menores, sino que también a los adultos mayores posterior a las vacaciones de invierno. Por eso el llamado también es a cumplir con la campaña de vacunación en, por ejemplo, influenza, que sí tiene una vacuna y distinto al virus sincicial, que de momento no tiene una fórmula de inoculación para poder proteger a los más pequeños. Sí, va a ser interesante ver cómo reciben los establecimientos educacionales esta medida. Me tocó estar en 3 hoy día y la verdad es que había en algunos lados críticas, en otros apoyo a la medida, no era unánime la recepción. Sobre todo dicen que hay niños muy chicos que no las usan bien, que si es tan efectivo eso, es más efectivo ventilar. Hay toda una discusión que seguro se va a instalar al respecto, y en lo que nadie podría así discutir es en el tema que tú mencionabas de la vacunación. Eso es algo en que podemos todos ayudar, porque ya lo advertíamos ayer, de hecho, 3 especialistas de distinto signo político en Aquí se debate nos decían: se va a cruzar en un minuto la curva de el sincicial con la influenza, y eso es complejo. La influenza en general afecta a adultos mayores, por lo tanto es otro tipo de camas además que se va a requerir, tal vez una reconversión o ampliar aún más los cupos, ojalá que sea lo más suave posible, y para eso sí podemos hacer algo, y no solo los adultos mayores tienen que vacunarse. Eso es bien importante porque entre todos tenemos que crear una inmunidad colectiva, así es que el llamado tiene que ser, en eso podemos ayudar los medios de comunicación y también pueden ayudar los ciudadanos, las ciudadanas, los papás con sus hijos, llevar a los adultos mayores. No es tan complejo realizarlo. Para el público objetivo, además el de mayor riesgo, es gratuito y por lo tanto es un esfuerzo que entre todos tenemos que hacer. No estresemos más el sistema hospitalario de lo que ya está, no solo en camas críticas, sino que en hospitalizaciones y en urgencias. Así que podemos hacer algo y debemos hacerlo.
Así es, Mónica, ese es el llamado que se hace, por supuesto, a nivel nacional a las personas que puedan acudir a inocularse con la vacuna de la influenza, que lo hagan, sobre todo considerando porque el aumento de estos contagios se espera en las próximas semanas. Entonces, la idea es que la inoculación se haga ahora para poder tener las defensas que se debe tener en las próximas semanas y, por supuesto, defender no solamente la salud de cada uno, sino que también el sistema en sí mismo. No tensar no solamente las camas pediátricas, sino que la tensión entre camas pediátricas y camas de adultos, eso, por supuesto, significaría un nuevo colapso en el sistema de salud, considerando que ya conocemos lo que puede pasar. Todos conocemos lo que puede pasar debido a lo que tuvimos que vivir durante la pandemia. Imposible resumirlo mejor que lo que tú lo has informado y hecho. Muchísimas gracias, Ángela. Buenas noches. Muy buenas noches, Mónica. Un abrazo. Seguimos profundizando en esta materia porque una pequeña baja, según justamente el último informe del Ministerio de la Salud, tuvo la ocupación de camas críticas, pero sigue sobre el 90%. Y ojo que hay zonas del país que no tienen una plaza disponible. Recorrimos algunos centros asistenciales de la capital y pudimos constatar en terreno la preocupación e incluso, obvio, el temor de los papás. María Luisa Carrión presenta su trabajo. Dificultad al respirar, más que nada, y fiebre, harta fiebre tenía. Y hay hartos niños, muchos niños, chiquititos, de meses. Fueron 2 horas y media, así que está bien saturado el sistema adentro. Hasta este lunes no quedaba ninguna cama crítica disponible en el Servicio Metropolitano Sur al que corresponde el Hospital Ezequiel González Cortés. Bastó un par de minutos afuera del recinto para constatar la preocupación de los padres. La hija de Constanza, Amy, tuvo que ser hospitalizada en urgencias. Fue trasladada en ambulancia desde Lo Espejo. Tiene una neumonía viral y una bronquitis obstructiva y está con oxígeno dependiente en este momento. El recinto asistencial complejizó 12 camas de UCI a UTI y traspasó 23 de médico quirúrgico a tratamiento intermedio. La noche es quizás el momento que tiene las horas más complejas para los equipos de salud que, qué duda cabe, trabajan dando el máximo de sus esfuerzos. Acá, por ejemplo, hay 10 camas de soporte en la unidad de urgencias y se trabaja para tener más camas habilitadas de alta complejidad, que son las que más se requieren en este minuto. Al igual que el Servicio Metropolitano Sur, el occidente también está al 100% de ocupación. En el norte, donde pertenece el Hospital de Niños Roberto del Río, quedaba una cama, al igual que el central, donde está ubicado el Hospital El Carmen de Maipú, donde estuvimos en la mañana de este martes. Acá hay 7 camas UCI, 12 UTIs y 43 de mediana complejidad. Sí, está muy complejo adentro, que hay muchos niños, incluso a ella la tengo con licencia hace como ya casi un mes, porque ha estado muy complicada con la tos, con la bronquitis, que estaba con remedio, con antibióticos. Está complejo, ya he visto varios casos de que han habido niños con respiratorio, con cuadros graves, que han sido llevados hasta una ambulancia para acá. ¿Desde el CEFAM? Sí. No traté de controlar lo más posible en la casa porque ella es asmática bronquial. Entonces tiene jarabes, tiene inhaladores, pero ahora empezó con flemas con sangre. Entonces ya no pasó el tope del nivel de que uno puede aguantar en la casa. Los niños no pueden aguantar. En el curso de ella van 17 niños, son 32. Hay no solo preocupación de los papás, también temor, y así lo mencionan, sobre todo aquellos que son padres de guaguas menores de 2 años o de niños y niñas con enfermedades crónicas, como nos cuenta Karen, mamá de Catalina, a quien encontramos llegando a la urgencia del hospital en Maipú. Este ha sido el peor. Antes ella tuvo amigdalitis crónica, más el asma bronquial, se operó, se solucionó, eso fue en el 2019. Pasó la pandemia súper bien. El año pasado resfriado, rinofaringitis normales, pero este año le dio y no ha soltado. Al otro lado de la capital, en el Servicio Oriente, donde está, por ejemplo, el Hospital Luis Calvo Maquena, la ocupación de camas críticas está en un 97%. Quedaban 5 camas disponibles. La región metropolitana tiene 604 camas críticas habilitadas, de las que tiene 593 ocupadas, y lo que hace un índice de ocupación del 98% con 11 camas disponibles del sistema integrado. En otras zonas del país también hay situaciones complejas. En la región de Valparaíso no hay camas disponibles, lo mismo que en el Ñuble, Osorno, Chiloé y Magallanes. En el total, la ocupación bordea el 93%. Coincidimos con los expertos en que la circulación va a seguir siendo importante del virus respiratorio sincicial y se pueden incorporar otros virus de manera cada día más importante, como la influenza.
puede existir esta circulación al mismo tiempo de ambos virus, y eso puede generar mayores problemas, mayores consultas. De hecho, ya van más de 2 millones de atenciones en urgencia. De ellas, más de un 50% son a menores de 15 años. Las consultas a guaguas de menos de un año y de personas mayores de 65 siguen aumentando levemente. Estamos en este momento en el pic de virus respiratorio sincicial, pero estar en el pic significa que esto se va a mantener unas 2 o 3 semanas, yo diría todo probablemente el mes de junio, con una gran demanda de camas asistenciales pediátricas, donde se requieren camas básicas para dar oxígeno a los niños, pero también camas de cuidados intensivos, porque muchos de estos niños, sobre todo los más pequeñitos, requieren ventilación mecánica para hacer frente a esta grave enfermedad. Sin duda se está llegando a un nivel alto, podemos decir que estamos llegando a un pic, eso lo han mostrado los modelos, pero estos mismos modelos muestran que pueden en las semanas o incluso meses que sigan venir nuevos pics, e incluso algo que es complejo también es que esos nuevos pics también pueden venir acompañados con un incremento fuerte de influenza. Sigue sobre la mesa el debate por la eventual extensión de las vacaciones de invierno. El ministro de Educación señaló que conversó el tema con su par de salud. Aseguró que están flexibles a evaluarlo. Lo que sí está claro es que la mascarilla será obligatoria en los establecimientos educacionales hasta el fin de la alerta sanitaria. Bueno, y después de reiteradas peticiones de la oposición y también de ciertos sectores del oficialismo y del anuncio de una acusación constitucional en contra de la ministra de Salud, Fernando Arauz dejó la subsecretaría de redes asistenciales. En su reemplazo asume el médico Osvaldo Salgado, quien participó del gobierno de Ricardo Lagos, es decir, llega un nuevo integrante de la exconcertación. Los detalles en el informe de Macarena Román. Una caminata de 5 segundos que iba a terminar en lo inevitable, la salida del subsecretario de redes asistenciales Fernando Arauz. Que he decidido aceptar la renuncia del subsecretario Fernando Arauz, a quien agradezco su gestión durante este periodo. El médico cirujano estuvo en el cargo desde el primer día del gobierno del presidente Gabriel Boric hasta este martes 13. Su salida fue exigida hace jornadas por parte de la oposición después de registrarse la muerte de Mía, una bebé de 2 meses por falta de traslado de urgencia. Pero lo más importante es que el gobierno tomó acciones tardías, pero las tomó. Y esperamos que el presidente Boric entienda que el amiguismo o el pituto político no es lo que corresponde en el nombramiento de autoridades. Creo que es importante que haya dado un paso al costado porque hay que descomprimir este ambiente tóxico, perdone que lo diga así, tóxico, donde lo más importante es tirar dardo a las personas y no preocuparnos de cómo aportamos. Decisión del presidente Boric que provocó la paralización de la acusación constitucional en contra de la ministra de Salud, acción que había sido anunciada hace menos de 24 horas por el Partido Republicano. Esta acusación es por falta de gestión. Nosotros creemos que en este minuto tenemos que dejarla guardada y darle la oportunidad al nuevo subsecretario que demuestre que su gestión va a ser capaz de ayudar a la salud de las personas. Bueno, yo creo que eso es un juicio que tienen que hacer los propios parlamentarios. Ayer cuando me dijeron, yo dije, bueno, es una prerrogativa que tienen los parlamentarios y ciertamente ellos tienen que juzgar esa materia. Nuevo subsecretario que ya tiene nombre y apellido, el médico Osvaldo Salgado, quien fue parte del gobierno de Ricardo Lagos y el primer mandamás de la subsecretaría de redes asistenciales, es decir, se suma al gobierno un nuevo partícipe de la exconcertación. Por lo tanto, conoce muy bien en el sistema, porque en este momento no hay espacio para curvas de aprendizaje. Hay que llegar a actuar. Salgado informaba de esta manera el compromiso con la campaña de invierno cuando ejercía como jefe de la División de Integración de Redes de Salud en 2009, año en que se vivió algo parecido a lo de la actualidad. Todos los años tenemos brote de VRS, todos los años tenemos brote también de influenza. Este año, por esta situación, el brote de VRS se adelantó incluso al brote de influenza.
Pero las explicaciones por parte del gobierno no terminaron durante la mañana. En la tarde, los ministros de Salud, Hacienda y Educación estuvieron presentes en la sesión especial de la Cámara de Diputados por la situación sanitaria, la misma donde también estaba considerado el ahora ex subsecretario de Redes Asistenciales. Premiar la inoperancia y fortalecer autoridades en su cargo, a pesar de errores evidentes, públicos y evitables, nos lleva a críticas, obviamente. Cada vez que existe problema, este gobierno recurre a la vieja y criticada concertación. Lamentablemente, el gobierno ha demostrado una vez más su falta de eficacia, llegando tarde, sin establecer los acuerdos públicos-privados necesarios para fortalecer nuevas camas críticas y desconociendo las facultades del Ministerio de Salud para fortalecer nuestra red hospitalaria. Sí, yo le pido, sinceramente, Presidenta, a este Congreso Nacional que esté a la altura de lo que los chilenos y chilenas necesiten, que los colegas de la oposición estén a la altura y no vean en esto una oportunidad mezquina de pedir renuncias más, de pedir acusaciones más, cuando lo que necesitamos es que este gobierno siga haciendo lo que está haciendo hasta ahora. A la salida de la sesión, la ministra de Salud aseguró que valora las intervenciones de los parlamentarios y enfatizó que el brote de virus sincicial es el más grande registrado en nuestro país. Pero eso implica la capacidad de resiliencia del sistema, de esforzarse en tratar de responder a esa situación, y se ve, como yo mostré en la comisión, el esfuerzo que se ha hecho. En la instancia también se reiteró que se instruyeron auditorías obligatorias por la muerte de los lactantes por virus respiratorios y una investigación de los procesos que se llevaron a cabo para identificar a quienes resulten responsables. Bueno, tenemos mucho que conversar con el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro. Muchísimas gracias por acompañarnos, quien además, hay que decirlo, fue presidente también del Colegio Médico en su momento. Gracias por estar con nosotros. Encantado, Mónica, gusto saludarle. Quisiera de inmediato, antes de que empecemos a conversar, quiero presentarle el momento en que entrevistamos aquí al ahora ex subsecretario Fernando Arauz y le preguntamos respecto de Clínica Las Condes. Él nos había dicho que habían llamado a todas las clínicas en el momento de Mía y nos dijo que estaban las grabaciones, que incluso la familia las iba a poder conocer si así lo necesitaban para mayor tranquilidad. Más adelante en la entrevista le preguntamos lo siguiente y esto fue lo que nos dijo. Escuchemos. Tú me corriges si no es así, pero es efectivo que, porque entiendo que la Clínica Las Condes, por ejemplo, no está dentro de esta red de clínicas integradas por orden ministerial y que tienen camas intensivos. ¿Cuál es la razón de que no estén? Y si no sería bueno, digo, ante la emergencia, levantar a lo menos temporalmente esa prohibición. Sí, hay un dictamen judicial respecto a celebrar convenios con el Estado, una sanción que tiene Clínica Las Condes. Sin embargo, dada la situación, primero alerta sanitaria y por ley de urgencia, hemos derivado pacientes a dicha clínica. Ya, o sea, han podido hacerlo ya, o sea, lo están haciendo igual cuando hay necesidad imperiosa. Perfecto. Ahí están las palabras del ahora ex subsecretario. ¿Era necesario que saliera? ¿Cuál es su opinión frente a la salida del ex subsecretario? Bueno, yo creo que él asumió la responsabilidad administrativa y política de un error que se produjo claramente en el protocolo de búsqueda de cama, porque era evidente que había una cama, sabemos, en la Clínica Las Condes. También había una sanción, pero no impedía recibir enfermos por ley de urgencia, como se ha explicado, ¿verdad? Porque incluso ayer mismo él señaló que había más de 65 traslados o derivaciones por ley de urgencia en este tiempo a la Clínica Las Condes. Perdón que lo corrija, pero eso de nuevo no es verdad. Consultada la Clínica Las Condes, el último traslado que se hizo fue en noviembre del año 2022 y recién este sábado hubo uno más. Bueno, el dato que le señalo no es mío, lo dijo el ex subsecretario Arauz ayer. Y frente a eso le pedimos formalmente en la comisión que acreditara la nómina de esos 65 traslados o derivaciones. Bueno, si usted ya lo indagó, perfecto, pero igual vamos a esperar también el informe oficial del Ministerio de Salud para aclarar. Pero es parte del síntoma de algún modo de la enfermedad, es decir, de las contradicciones profundas que se dieron en un momento determinado, que creo yo no debe opacar la labor que él hizo en los 15 meses, pero creo que fue la salida necesaria para lograr restablecer la confianza pública en la autoridad de salud, que está dañada, porque cuando hay un clima de contradicciones, de cifras que no son las correctas, y una muerte
de una menor lactante, la verdad es que todas las indicaciones parecen razonables de que aquí tenía que haber una responsabilidad final de alguien que asuma justamente ese costo. ¿A usted qué le parece que nos haya dicho que se habían hecho traslados? Después se lo insiste a usted y no es efectivo. Bueno, de hecho, lo que nos dijo nosotros, por la misma respuesta de la ministra de Salud, luego, con el periodista Iván Valenzuela en Canal 13, cuando reconoce que no llamaron en el caso de Mía, y a nosotros nos dice que se estaban, usted lo escuchó, le pusimos recién la parte de la entrevista. Sí, yo pensando de buena fe, ¿ya?, más que en una intencionalidad de engañar a nadie, puede que la cifra entregada ayer tenga que ver con traslados de gente que ingresa desde la calle a la clínica Las Condes siendo FONASA por una atención de riesgo vital. Y de ahí después recuerde que la ley de urgencia dice que hay que estabilizar, aunque sea un centro privado, y después derivar a un hospital. Pienso que a lo mejor pudiera tener que ver con esta forma que es distinta a enviar desde un hospital público a la clínica Las Condes para una prestación. Pero yo preferiría ahí tener la corroboración de lo que sí, son cosas, finalmente. Ya, pero que nos haya dicho eso, ¿qué le pareció? Esa no era la verdad. No mal, porque no corresponde, o sea, no era la realidad. Si en un protocolo estaba excluida la clínica, no se pidió, no se llamó, mal se puede decir en un programa de televisión que había un hecho cierto que no constaba, que se supo que no era tal y que finalmente termina la ministra, ¿verdad?, en otro canal de televisión teniendo que enmendar la plana respecto a lo que había sucedido. Ahora, no se compadece. ¿Era el subsecretario o la ministra? ¿Qué pasaba si no salía el ex subsecretario? ¿Cómo estaba escalando, por ejemplo, la posibilidad de una acusación constitucional? Duramente, porque todos vimos, la oposición fue muy lapidaria en esto, hizo un ultimátum, puso las cosas en términos muy duros, y la ministra, teniendo ella la capacidad y el liderazgo, sin embargo, se estaba viendo afectada también en esta crisis, digámoslo con sinceridad, y por lo tanto aquí se estaba produciendo un ascenso de la crisis política que de algún modo llegó a la moneda, seamos sinceros también, la moneda tuvo que tomar el control de la situación, tuvo que actuar, el presidente tomó un camino que era aceptar una renuncia, cambiar el subsecretario en caliente, cosa que yo mismo he dicho que no es lo habitual, lo ideal, pero que se produjo una coyuntura de presión política, de errores serios y además de un descrédito de la autoridad en un momento tan sensible como una crisis de un brote epidémico como el que estamos viviendo. Ahora, ¿se extingue con esto la responsabilidad política de la ministra? ¿Cree usted que era hasta el ex subsecretario donde había que hacer valer las responsabilidades políticas? A mí me parece que sí, porque toda la responsabilidad radicada en el manejo de la crisis hospitalaria, la obtención de camas, las conexiones, el barrido de búsqueda de traslado, estaba en la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Eso se ha dicho claramente y está así en el organigrama del Ministerio de Salud. Ahí estaba el foco. Y por eso yo creo que no hay más esquilas, por decirlo así, que vayan hacia la ministra en este caso. Ahora, ¿qué le parece? ¿Qué opinión tiene? Porque ha generado harto consenso Osvaldo Salgado Cepeda, militante del Partido Socialista, nuevo subsecretario de Redes Asistenciales. Ha habido en general una súper buena recepción. Fue el primer, además, subsecretario de Redes Asistenciales, por lo tanto, trabajó de alguna manera en la arquitectura o en la ingeniería, por así decirlo, médica de esta subsecretaría. ¿Cree usted que es la persona adecuada para este cargo y por qué? Usted que lo conoce, además. Lo conozco hace más de 30 años porque ambos somos médicos del Hospital Barros Luco en su origen y él fue director del establecimiento, también de servicio de salud, luego subsecretario. Es un hombre que tiene capacidad de trabajar en equipo, tiene una gran experiencia en el manejo de todas las redes asistenciales públicas y privadas, le han tocado momentos difíciles, ha sido además una persona que ha dado luces a otros países latinoamericanos en materia de reforma de la salud, o sea, tiene una visión más también global de todo lo que ocurre en nuestro país. O sea, es una persona de amplia experiencia, en otras palabras, que yo creo que con su capacidad de empatizar y además de ejecutar, reúne requisitos de sobra para hacer un muy buen papel en esta fase. ¿Y qué le parece que sea un nuevo integrante de la exconcertación que se suma en un momento crítico además para el gobierno al gabinete? No puede haber estigma contra la desconcertación. ¿Cuál va a ser? ¿Porque a alguien no le guste? ¿Porque alguien diga que están manchados con algo? Por favor.
Eso ocurrió en un minuto determinado y hoy día yo me alegro que el gobierno reconozca, valore a figuras o de la nueva mayoría o de la desconcertación, porque en la medida que aportan, que tienen capacidades demostradas, que están para servir a la ciudadanía, como dijo el presidente, que no vienen a una curva de aprendizaje, vienen a ejecutar, a hacer las cosas para que haya éxito. Me parece que es lo lógico que se recurra a figuras que han tenido un rol tan importante, en este caso el doctor Salgado en salud. Quisiera preguntarle respecto de lo que dijo hoy la ministra, ¿qué pasa con uno de los temas? Ya le voy a preguntar por la mascarilla, que usted lo había adelantado en Tolerancia Cero en nuestro canal, que ya se lo había planteado, que venía y vino más rápido incluso de lo que esperábamos, ¿no? Pero hay otra de las medidas postnatal para las madres que tienen a pequeños lactantes. ¿Qué hay de eso? ¿Hay posibilidad o no? Porque en ciertos sectores hay resistencia al parecer a esta medida. Se dice que adelantar las vacaciones también sería la última de las medidas que eso le recomendaron los exministros y los expertos. Ahora, ¿qué más crítica puede estar la situación que para que sea la última medida adelantar las vacaciones, al menos en algunas regiones? Entonces le pregunto por ambas. Mire, respecto al postnatal, yo sé que el Ministerio de Salud está conversando con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, o sea, están dialogando para buscar una fórmula que permita lograr esta medida, que yo creo que es bastante necesaria. Tiene que haber una norma más general porque son varios meses por delante en un momento tan difícil. Respecto del adelantamiento de clase, el consenso de todos los exministros y de los expertos hasta ahora es no adelantar. ¿Por qué? Porque el foco está hoy día en los lactantes menores de 2 años y no en los escolares. Entonces, ahí no creo que haya ninguna novedad, porque además el 3 de julio se inician las vacaciones escolares. Me da la impresión de que eso no va a tener modificaciones. Y la mascarilla sí es la novedad, como usted adelantó, respecto a una decisión ya obligatoria, para que así desde los 5 años en adelante ningún niño deje de usar la mascarilla en forma habitual en un aula, que obviamente es un riesgo también desde el punto de vista de la transmisión. ¿Y hay evidencia de que sea efectiva en el contexto del virus sincicial? Y justamente que se lo decíamos, usted mismo decía, son los menores de 1 año los afectados, no los mayores de 5, evidentemente. Y si no es necesario, en el fondo, adelantar las vacaciones, ¿por qué si es necesario que usen mascarilla al interior de las salas de clase? ¿No bastaría? ¿Y por qué? ¿Basado en qué evidencia técnica? Con, no sé, tener ventilada la sala. Bueno, se presume que el próximo brote va a tener virus influenza y virus sincicial, que se estima puede ser de aquí a 2 o 3 semanas más eventualmente, no se sabe con precisión. Pero ahí la población escolar podría verse afectada y coincidiría, si es así temporalmente, con las vacaciones de invierno. Ojo con eso, coincidiría, no sería antes de eso. Primero. Segundo, que se sabe que no solo por los escolares en sí mismos, sino por su transmisión a la familia, a hermanos menores, a unas guaguas que haya en la casa. En fin, el hecho que los escolares tengan un cierto blindaje que se ha visto en otros países del mundo, sobre todo en Asia, que es una situación muy frecuente, habitual, que se usa la mascarilla de distintas edades siempre. Todo eso es una barrera mecánica que la pandemia nos enseñó, que evita la transmisión de todos los virus respiratorios. Por lo tanto, si claramente la población infantil en general es la que tiene mayor afectación, la mascarilla parece un instrumento razonable, sabiendo que las aulas de clase son también una situación que puede eventualmente generar contagiosidad y transmisión, que ya tengamos esa medida instalada. Más la recomendación que se ha hecho con fuerza de que en el transporte público y de que en lugares cerrados no ventilados, y eso ojalá la gente lo pueda tomar también casi como una obligación, porque en la práctica son las mismas circunstancias de estar aglomerado y tener ambientes muy enrarecidos en el aire, porque eso es el caldo de cultivo de la transmisión viral. Claro, lo que no entiendo es por qué es más razonable ponerles mascarillas que mandarlos antes de vacaciones. Lo que pasa es que hoy día tenemos un pic posible que va a atravesar las vacaciones de invierno ya programadas, que ya venían adelantadas. Ya. Nada indica aún de que esa población escolar de los 5 años para arriba requiera el adelantamiento para ir a casa antes que venga una oleada más grande, ¿verdad?, o igual que la que tuvimos ahora. Y en ese sentido es que pareciera más lógico, yo lo comparto, que si hoy día el foco lo tenemos en menores de 1 año, y así va a seguir toda esta semana, quizás la próxima, que es el pic de sincicial, preparemos bien el freno para el siguiente pic viral, que va a ser mixto, combinado, y que puede ser una mejor medida. Se nos va acabando el tiempo, un par de cosas. Quiero preguntarle sobre el colegio médico. Hoy día el diario La Tercera
da a conocer un WhatsApp en que tienen varios miembros del Colegio Médico y la expresidenta de esa instancia, exministra del Interior también, Isquia Siches, dice lo siguiente, comilla, cuando están hablando sobre si han sido suficientemente enérgicos con el gobierno, porque hay mucha cercanía de muchos miembros del Colegio Médico actualmente con el gobierno, ¿no? Y dice, comillas, yo de afuera veo que es obvio pegar y necesario. Le dije a la Fran, se refiere a la Francisca Crispi, que es la presidenta del Colegio Médico Metropolitano. Yo de afuera veo que es obvio pegar y necesario. Le dije a la Fran pedir cosas para salud y apretar. Se ve muy mal el Colmet obsecuente. Yo quiero preguntarle qué le parece esas opiniones de la exministra del Interior y si usted ha visto también, comparte las críticas, porque tengo hartas personas como Luis Medina, que es del Colegio Médico, si no me equivoco, de Los Ángeles, entre otros, que critican al propio Colegio Médico. ¿Cómo ha visto al Colegio Médico y qué le parecen estas declaraciones en un WhatsApp que publica el diario La Tercera de la exministra del Interior? A mí me sorprende y considero lamentable que una exministra de Gobierno use esas palabras y esa dureza para criticar al propio Gobierno, sabiendo además que la gente que dirige el Colegio Médico son los que ella tuvo a su lado. El actual presidente, Patricio Mesa, era su vicepresidente. No estamos hablando de gente extraña uno con otro. Y se hable de pegar, no sé, me parece algo un poquito desmedido. Yo he escuchado voces diferentes dentro de la institución y el propio Colegio Médico que respaldan la gestión del actual presidente Patricio Mesa. Y él mismo ha dicho ahí en CNN, con mucha dureza además, lo que sucedió con el caso de la niñita fallecida. Ha tenido un planteamiento claro, no ha sido una cosa ambivalente ni menos subordinada, como insinúa la exministra Siches, que fuese la conducta de hoy día del Colegio Médico. Entonces, a mí realmente me llama la atención, sobre todo teniendo ella hasta septiembre del año pasado un rol como jefa del gabinete de ministro del presidente Boric, que hoy día se exprese de esta manera. Yo fui presidente del Colegio Médico, nunca fui obsecuente tampoco, ni creo que ni ella ni el actual presidente lo han sido. Han marcado sus posiciones, a veces coincidentes, a veces no. Pero no creo que sea el tono y la manera en que una exministra de esta relevancia se refiere hoy día a la manera en que tiene que actuar el Colegio Médico, al cual ya no dirige, pero que da una recomendación cuando está de más, a mi juicio. El Colegio Médico está actuando en la medida de lo que le toca, le corresponde, sin ningún tipo de ambivalencia frente a los problemas que hemos visto. Ya, o sea, usted no comparte la opinión de que hayan sido obsecuentes o, como dice también desde otro regional, no, el doctor Luis Medina, que tengan conflicto de interés por la cercanía que poseen con actuales autoridades y que dicen que fueron mucho más duros con la anterior administración durante la pandemia. Bueno, la propia Isquia Siches. Lo que pasa es que sí, ella tuvo un liderazgo muy fuerte y ella ascendió en la imagen nacional desde el Colegio Médico. Sin embargo, el perfil del actual presidente del Colegio Médico es menos mediático, pero no por eso menos enérgico también en las decisiones que se toman colectivamente. Yo fui invitado hace muy poco a una reunión para analizar los temas, por ejemplo, de la ley de ISAPRE, y me consta que han hecho un trabajo en equipo que ha aparecido tal vez menos en la prensa, pero no por eso ha sido menos profundo, ni menos incisivo en las cosas que tiene que decir en el momento que hay que decir, porque el Colegio Médico no es solamente una vocería permanente para criticar al Ministerio de Salud de turno. O sea, creo que eso hay que tenerlo claro y me parece que la actual administración, que son toda la directiva de la doctora Isquia Siches, ha mantenido esa línea con un tono distinto al que tenía ella y eso es respetable. Quiero cerrar. Estamos todos medio dañados. Sí, no, estamos todos, pero sí. En fin, ya, nos repusimos. Quiero preguntarle por algo que va a ser el siguiente foco sin duda de preocupación, mientras no ha amainado para nada la situación crítica del virus sincicial. O sea, todavía queda bastante de aquello. Y quiero preguntarle porque ayer en Aquí se debate expertos de distintas como corrientes. Estaba Carla Rubilar, por ejemplo, estaba Emilio Santelices, pero estaba también Patricio Barrus, y nos decían todos ellos que viene un momento súper complejo, que es este momento en que se cruzan las curvas del sincicial con influenza. Influenza que la gente no tiene por qué estar en sus casas, pero afecta a los adultos mayores con mucha mayor fuerza. O sea, estamos hablando de dos virus con distintos públicos de riesgo, por así decirlo, y por tanto distintas necesidades de tipo de cama. Entonces quiero preguntarle cuán grave viene esta situación y si usted cree que realmente está preparado el sistema hospitalario y si el Ministerio de Salud ha tomado todas las medidas para ese momento que usted sabrá mejor que yo claramente qué tan complicado puede ser. Yo creo que hay una debilidad clara,
que es que los mayores de 65 años tienen un nivel de vacunación de un 55%, lejos del 80-85% que debiera alcanzar, que es la tasa óptima que se ha logrado en años anteriores y ahora no. Esto habla de una debilidad en la comunicación de riesgo. Todavía es posible, porque si la vacunación, y lo hemos pedido a la ministra, se interviene con más fuerza ahora, antes que llegue ese próximo pic, todavía es posible que en el caso de los adultos mayores, que pueden tener bronconeumonias, igual que un niño lactante, porque son muy rápidas de evolución y pueden ser fatales, podamos mitigar los efectos que pueda tener el próximo brote, que naturalmente tiene una mezcla preventiva, que es haber vacunado más, y creo que no se hizo suficientemente bien, y ese es un error, con la necesidad que también la cultura de la gente se abra a la vacunación, porque la fatiga pandémica ha existido y mucha gente se ha resistido a la vacunación. Pero todavía creo que es posible, ojalá con el cambio que se ha hecho hoy día, de intensificar el proceso vacunatorio y llamar a la gente mayor de 65 a que lo haga urgentemente, porque esto es perentorio. O sea, urgente los mayores de 65, pero todos podemos colaborar, así que nos colgamos de sus palabras para el llamado a todas y todos, porque necesitamos una inmunidad colectiva, no nos cansamos de repetirlo, llevamos harto rato diciéndolo, y necesitamos que todos creemos esta inmunidad colectiva, así que un gesto de responsabilidad mínima como ciudadanos, como ciudadanas, es vacunarnos y tratar de llevar a que se vacunen nuestros hijos, nuestras hijas, todos los que podamos. Evidentemente es un tema de responsabilidad mínima, que no estresemos más la red hospitalaria. Muchísimas gracias, Juan Luis Castro, por habernos acompañado. Encantado, gusto saludarle. Hasta pronto. Buenas noches. Bueno, una candidatura fallida en el Colegio Médico y duras críticas a la gestión anterior de la pandemia fueron los hitos que marcaron la antesala de Fernando Arauz al mando de redes asistenciales, un cargo al que renunció tras 15 meses, donde se le reconoció por reducir las listas de espera, pero también por confirmar el contacto con Clínica Las Condes, el traspaso de pacientes, dijo aquí en CNN Chile, en camas críticas, cosa que no era tal. La nota es de Estefanía Bustamante. Hemos derivado pacientes a dicha clínica. Ya, o sea, han podido hacerlo ya, o sea, lo están haciendo igual cuando hay necesidad imperiosa. Quizá el principio del fin como subsecretario. Fernando Arauz, en entrevista con CNN Chile, confirmaba una comunicación que nunca existió. Un llamado que fue desmentido por la Clínica Las Condes y luego por la ministra de Salud. Terminó con 15 meses al mando de redes asistenciales. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. Yo quiero sumarme a las palabras que dijo la ministra, los subsecretarios, Jimena. Era 14 de marzo y con ello la primera aparición del MinSal bajo la administración de Boric, equipo hoy prácticamente desmantelado, sin María Begoña Yarza, Cristóbal Cuadrado y ahora Fernando Arauz. En esta nuestra primera aparición venimos con mucha ganas y aquí un mandato que algo nos dijo el presidente este fin de semana, que es que escuchemos también. Su primera aparición como subsecretario no era necesariamente su debut frente a las cámaras, reflejo de su carrera gremial que inició en 2020 como candidato a consejero regional del Colegio Médico. Te mostraremos algunas de nuestras propuestas para seguir transformando el Colegio Médico de Santiago, con una cucharada de lo que ya hemos realizado y 2 de lo que lograremos juntos. Con esa candidatura apoyó la reelección de Isquia Siches como presidenta del Colmed, ambos por ese entonces de las figuras más críticas del gobierno anterior y su gestión de la pandemia. La pandemia dejó de manifiesto las grandes inequidades que existen en nuestro sistema de salud y sociedad. También desenmascaró la precariedad laboral en que se encuentran muchos médicos y médicas que trabajan sin contrato ni protección, incluso en estas situaciones extremas. Pero no solo durante la campaña, que de hecho no triunfó, sino que como el nuevo secretario técnico del Departamento de Salud Pública del gremio lanzó sus dardos en medio de la falta de camas críticas para pacientes COVID. Pare de faltar a la verdad, subsecretario. Suficiente daño le han hecho ya a la imagen de la salud pública chilena, ocultando cifras y mintiendo sobre la realidad de la respuesta a la pandemia. Los médicos de este país sabemos de momentos límites y duros porque estuvimos ahí. Estuvo ahí y acá, en el principio de lo que sería una de las semanas más difíciles para el Ministerio de Salud. Usted me corrige si no es así. Entiendo que la Clínica Las Condes, por ejemplo, no está dentro de esta red de clínicas integradas por orden ministerial y que tienen camas intensivos. Dada la situación, primero alerta sanitaria y por ley de urgencia, hemos derivado pacientes a dicha clínica. No solo la clínica lo desmintió, sino que Contraloría aclaró que no existía ningún dictamen que impidiera la gestión de prestaciones médicas en servicios privados, tras lo señalado por la ministra Aguilera. Y cuando las preguntas surgieron... ¿De quién es la responsabilidad de esto? ¿Es de usted? Existe un protocolo... Subsecretario, ¿pero de quién es la responsabilidad? El protocolo
es conocido. Insistirle, ¿piensa usted, ha evaluado una posible renuncia, dejar su cargo? ¿Ha pasado su cabeza, poner su cargo a disposición nuevamente? Vamos a seguir trabajando, poniendo todo lo que tenemos en ello. Muchas gracias. Varios apuntaron a la responsabilidad del subsecretario ante las inconsistencias, incluso con un ultimátum de republicanos para acusar constitucionalmente a la ministra si no tenían a Fernando Arauz fuera. ¿Qué clase de liderazgo está llevando usted que hasta el día de hoy no sabe quién es el responsable? Porque si no me queda la impresión de que aquí el último responsable de esto es usted, señor subsecretario. La gestión tiene deficiencias que se tienen que mejorar para enfrentar esta crisis sanitaria. Y en su último día, poco dijo el ahora ex subsecretario, su último legado, la instrucción del sumario al interior de redes asistenciales para determinar las responsabilidades más allá de la salida de Fernando Arauz. Muchas gracias. Información de último minuto, y es que Andrés Sugarret ha renunciado a la presidencia de Codelco en conformidad a lo establecido en el artículo 9, inciso segundo, artículo 10 de la ley número 18.045 y en la norma de carácter general número 30 de la Comisión para el Mercado Financiero. Cumplo en informar a usted que un carácter de hecho esencial que don Andrés Sugarret Larroquet, presidente ejecutivo, por motivos personales dejará sus funciones en la corporación, manteniéndose en su cargo hasta el 31 de agosto de 2023. A la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, que es Solange Bernstein, se le informa justamente de parte de Codelco, porque es obligación hacerlo, de este hecho esencial, tal es la renuncia del presidente ejecutivo de Codelco, Andrés Sugarret. Información entonces que les damos a conocer. Se ha entregado hace pocos momentos este comunicado respecto de la renuncia de quien era hasta ahora el presidente ejecutivo de Codelco. Dar cuenta también que se trata de un ingeniero civil, nacido en 1964, ingeniero civil en minas, que además ha tenido cargos de ingeniería y gerenciales también en diversas mineras del país, incluyendo Mantos Blancos, Esperanza, Centinela, la división del teniente de Codelco. Además, todos lo conocimos o lo reconocimos aún más porque fue uno de los líderes en el procedimiento de rescate de los 33 mineros en el derrumbe de la mina San José. Ha renunciado entonces a la presidencia ejecutiva de Codelco, información que se constituye en un hecho esencial. Recordar que cuando él se incorpora o trabaja en el rescate de los mineros, 3 días después de ocurrir el accidente, esto fue el 6 de agosto, las autoridades le pidieron a Codelco ayuda para rescatar a los 33 mineros durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, y Codelco envía a Andrés Sugarret para que comandara esta tarea, porque además tenía muchísima experiencia y porque se desempeñaba en ese entonces la división del teniente de Codelco. Trabajó con un gran personal que trasladó a llegar a hacer la primera tarea de esta operación, que implicaba primero saber si estaban vivos o no bajo la mina, y fue parte entonces de lo que se logra. Y recordar como fecha que 16 días después de que se involucra en esta búsqueda, solo 16 días después, el 22 de agosto, entonces, en ese momento, se da a conocer que habían encontrado con vida, afortunadamente, a los 33 mineros. Cuando conocimos ese famoso papel, estamos bien en el refugio Los 33. Deja entonces la presidencia ejecutiva de Codelco por razones, dice el comunicado, de carácter personal, pero sigue en su cargo hasta el 31 de agosto de este año. Nos vamos a otras materias. La identificación de puntos críticos y la coordinación de los servicios son parte de las medidas incluidas en el denominado Plan de Invierno. Con esto, las autoridades buscan generar acciones preventivas para enfrentar las consecuencias de las bajas temperaturas y las lluvias durante los meses de invierno en la región metropolitana. Los detalles con Belén Saldías. Las bajas temperaturas y la lluvia ya se hicieron presentes en la región metropolitana a solo días de que comience el invierno. Es por eso que ya se está trabajando en medidas preventivas y de mitigación para enfrentar esta temporada que suele dejar algunos estragos. Todo esto está contemplado dentro del denominado Plan de Invierno. Necesitamos una ciudad que esté coordinada y preparada. Para eso hemos hecho todas las revisiones respecto primero a la lluvia con las cuadrillas de el CEREMI del Ministerio de Obras Públicas, también con el Serviu, y estamos también levantando a través del trabajo que ha realizado Senapred hace varios meses puntos críticos. Coordinaciones con diferentes servicios, ministerios y municipios es parte de los ítems contemplados en este plan, sumado
llamado también a la identificación de puntos críticos, que en este caso son más de 1000 solamente en la región metropolitana, ubicados en diferentes comunas. Sí, su levantamiento de puntos críticos, y la región metropolitana es una de las dos regiones que tiene mayor cantidad de puntos críticos. Poco más de 1400 puntos críticos que tienen que ver fundamentalmente con bajo, es decir, lugares que tienen diferencias de cota donde se producen anegamientos en las calles, pasos bajo nivel, quebradas, ¿no es cierto?, algunos cursos de agua. Por lo tanto, ahí hay inversiones de por medio proyectadas a futuro, algunas que están en ejecución, particularmente en limpieza de cauces. Hasta el momento ya se han realizado más de 1300 medidas de mitigación, las que tienen que ver principalmente con acciones de limpieza y mejoramiento de sistemas de evacuación de aguas lluvia, de acequias, canales de regadío, esteros y caminos. Además, las medidas también incluyen la inyección de recursos. Hemos venido trabajando sostenidamente y en estrecha relación con las distintas municipalidades. Hemos destinado ya más de 30.000 millones de pesos, lo que siguen fundamentalmente en adquisición de vehículos y maquinaria para las distintas comunas de la región metropolitana. Asimismo, un nuevo sistema de telecomunicaciones redundante para Senapred. Importantes son las coordinaciones con los diferentes municipios de la región metropolitana, puesto que son fundamentales para poder detectar problemas más específicos y también a la hora de generar soluciones, por ejemplo, en cuanto a albergues. Según este plan, la región metropolitana cuenta con 424 cupos disponibles, 48 albergues y residencias, 100 rutas calle y 40 rutas médicas. Hay muchos municipios que están recorriendo las calles buscando a estas personas para que vayan a estos albergues. Nosotros nos preparamos de manera permanente y en eso nos tenemos que coordinar con el gobierno para la aplicación del Código Azul, y por el otro lado todo lo que son las obras de mitigación o de para abordar los temas más bien de lluvias y otras situaciones. Otro de los puntos que incluye el plan invierno tiene que ver con prevenir la ocurrencia de interrupciones de electricidad durante esta temporada, por lo que la labor de las empresas distribuidoras de este suministro serán fundamentales. Por lo mismo, hay un total de 49 planes de acción con una inversión total de más de 13.000 millones de pesos. Entre otras acciones, los planes de las compañías contemplan realizar planes de poda de vegetación, incorporación de tecnología de telecontrol e inspección de redes, refuerzo de las cuadrillas en terreno, mapas de cortes en línea, sistemas de predicción meteorológica y planes especiales. Reforzamos nuestras cuadrillas en terreno y los recursos técnicos que nos permiten realizar inspecciones e identificar eventuales puntos críticos dentro de nuestra red. La ejecución de estas medidas siempre es coordinada con autoridades, organismos de emergencia y municipios que están dentro de nuestra zona de concesión. El llamado también se realizó a la ciudadanía para que se pueda preparar para los días más complejos de la temporada, entre otras cosas evitando los calefactores a leña para no aumentar la contaminación, revisar y limpiar sus canaletas y también inscribiéndose en el caso de las personas electrodependientes en el Registro Nacional para eventuales casos de emergencia. Varias son las dudas con respecto al proyecto de ley que despachó este martes la Cámara de Diputados, que busca eliminar distintos trámites en la participación de las notarías, reduciendo así los tiempos y también los costos de ciertos documentos. De ello nos cuenta en su nota Francisca Cárdenas. Este papel debería ser 1.000 pesos, máximo como toda renta, ¿no? El trámite me costó 15.000 pesos. Salió 11.000 pesos. Situaciones que podrían cambiar en el futuro, pero a paso lento, ya que la Cámara de Diputados despachó a ley un proyecto que suprime y modifica la participación de notarios en una serie de trámites, eliminando así en distintos cuerpos legales el requisito de autorización ante notario, a menos que sea estrictamente necesario. Todas las declaraciones unilaterales exigidas por la Administración, que en la actualidad se exigen ante notario, por ejemplo, la declaración de soltería, la declaraciones que en algún sentido basta simplemente un documento de gestión. Gestión que busca reforzar la agenda de productividad, acota la intervención de notarios en actos y contratos, como permisos de alteración de edificación de viviendas económicas, poderes suplentes de agente de aduanas y transferencia de derechos de autor, entre otros. Poder desburocratizar distintas diligencias, ¿cierto?, que se realizaban en notarías. Hoy día la verdad es que con esta ley algunas ya no se van a tener que realizar.
Este proyecto fue presentado por el presidente Piñera en el año 2020 y recién está viendo la luz, y eso significa que es un avance, pero insisto, un avance más lento de lo que la ciudadanía exige. Nosotros necesitamos desburocratizar al Estado. Pero uno de los problemas del proyecto es que los trámites considerados no son los que más se solicitan en las notarías. Los trámites más relevantes en una notaría, por ejemplo, son autorizaciones de viaje de país, para que salgan los menores, que es importante para verificar que sean los padres. También tenemos las cartas poderes, por ejemplo. Hay mucha declaración jurada de expensas. Por un lado, eliminamos ciertos trámites, pero acotados, como te digo, y los otros, que son trámites más importantes, nos exigen nuestra participación. Documentos probatorios de requisitos de ingreso a la administración del Estado, declaración jurada para la cancelación de registro a la Superintendencia de Salud, nombramiento del Comité de Administración del Condominio, todos trámites que también están dentro del proyecto, aunque el público espera que se extienda a otros documentos. Tendrían que extenderse a otras situaciones y también tener un protocolo más fácil y más asequible para el usuario. Venimos a hacer una compra-venta de un inmueble que tenga menos trámite, siempre yo creo que es mejor y ahorra tiempo. Nosotros llevamos como una hora acá. La persona sí nos ha ayudado muy bien, pero es largo. Los documentos que realmente quizás no amerita el tema de venir a la notaría y que, bueno, aparte del tiempo, es el costo que le genera también a la persona. Un proyecto que sería, según La Moneda, la antesala a la reforma legal del sistema notarial y registral, iniciativa que buscará hacer un cambio sustancial a las notarías, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara, pero aún falta el visto bueno del Senado. Es un avance, por cierto, que todavía tenemos que impulsar una serie de otras iniciativas que permitan, esto es bien importante, siempre preservar la fidelidad de los procedimientos. Las declaraciones simples o firmas digitales también son herramientas, según el gobierno, para disminuir la cantidad de trámites y la participación de notarios en la gestión de ellos, iniciativas que se irán sumando previo a lo que será la discusión de la reforma. Libertad de elegir no solo prestador, sino que sistema de aseguramiento o paridad de salidas son hasta ahora los temas en que el Consejo Constitucional ya encuentra trabas en el diálogo, un proceso que no se anuncia fácil en la discusión, especialmente porque todas las presidencias de las comisiones quedaron en manos de la oposición. El informe es de Paul Follert. Así felicitaban al consejero de la UDI, Edmundo Luchans, su elección como presidente de la Comisión de Sistema Político. Es que el Consejo Constitucional ya entró de lleno al trabajo de la propuesta constitucional, donde una de las primeras definiciones fue elegir a los 4 presidentes de las comisiones. Todas serán presididas por la derecha. Es muy válido también, y parte de la democracia representativa, elevar los nombres correspondientes acorde a cada uno de los principios y de los sectores que representa cada uno. Nosotros creemos que no es una buena señal. Creemos que hoy día debiésemos haber intentado poder coordinarnos de alguna forma y mostrarle a la ciudadanía que hoy día todos los sectores de la población están representados. Creo que el tono con que estamos trabajando hace muy distinta la interpretación del peso de las presidencias, porque el ánimo de todos es llegar a acuerdos. Y en esos acuerdos ya trabajan los consejeros. Si bien varios reconocen que el anteproyecto elaborado por expertos es una base de consenso entre oficialismo y oposición, también han ido dejando claro cuáles son los temas que despertarán mayores diferencias en el debate de las comisiones. El derecho a elegir en salud, yo creo que ese es un tema que tenemos que ver cómo lo enfrentamos, porque las propuestas que hubo en la comisión de expertos no fueron aceptadas por la contraparte. El temas previsionales y todo eso, que yo creo que también van a ser algunos nudos que tenemos que desatar en esta comisión. Desde luego nosotros vamos a defender todo lo que tenga que ver con la libertad de elección como principio en los derechos sociales. Creemos que hoy día tenemos que defender lo que se ha logrado en esta comisión con respecto a derechos laborales, con respecto a los temas de agua. Ahora debemos avanzar en otros temas como por ejemplo el cuidado de las personas. Y es que algunos anticipan que las diferencias que se generaron durante el trabajo de los expertos serán similares a las que se abrirán entre los consejeros. Temas como la paridad, escaños reservados o la libertad de elección en salud y seguridad social son parte de los nudos que podrían presentarse en las comisiones. Participación indígena en aquellos organismos de representación popular o de elección popular
como por ejemplo el Congreso, mediante escaños reservados. Puede haber posturas distintas respecto a la paridad en distintos sectores, paridad con la cual yo estoy de acuerdo. No soy muy partidaria de la paridad, porque creo que hoy día tanto las mujeres como los hombres, especialmente nosotros las mujeres, no hemos ganado espacio. De no resolver esos nudos, hay quienes anticipan que una salida puede ser trasladar el debate al legislador. Yo creo que los temas que no llegamos a acuerdo, pensarlos desde una manera habilitante, cosa que el diálogo democrático se pueda dar en el Congreso en el futuro. Aunque antes de entrar de lleno en el debate de normas, los expertos llegarán hasta las comisiones para explicar los alcances del anteproyecto de nueva Constitución, esta vez solo con derecho a voz. A solo días de la audiencia de formalización que se va a realizar en contra del exalcalde Raúl Torrealba, nuevos antecedentes complican aún más a la exautoridad comunal de Vitacura. Según un informe de la PDI, sus choferes personales le habrían depositado más de 85 millones de pesos, tanto a él como a su esposa María Soledad Simonetti. Veamos todo aquello en el informe de Valentina Nieto. Exalcalde, ¿usted se declara culpable o inocente? Inocente. ¿Y los sobres, la cantidad de sobres que llegaron a sus manos? Ya está explicado en mi declaración. Explicaciones del exalcalde Raúl Torrealba que no han sido suficientes para aclarar los más de 900 millones de pesos en facturas y boletas falsas que habrían sido emitidas durante su gestión, dineros que habrían llegado directamente a sus cuentas bancarias y que otros sí se han encargado de aclarar. Pasaba a la oficina de don Raúl y él llenaba el monto y me lo pasaba junto con el dinero que me entregaba suelto. Yo iba al banco y terminaba de llenar la papeleta con mi nombre porque yo lo iba a depositar. Esa es la declaración que Luis Jara Gallardo, uno de los choferes de la exautoridad, prestó ante la Contraloría en enero de este año. Y es que él, junto a otros 13 conductores, habrían realizado millonarios depósitos al exalcalde entre 2011 y 2021. Según un informe de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la PDI, los 4 choferes realizaron un total de 93 depósitos en efectivo en 5 cuentas bancarias, tanto de Raúl Torrealba como de su esposa María Soledad Simonetti, todos por más de 85 millones de pesos. Era casi todos los días, en ocasiones tenía que ir 2 veces al mismo banco en la misma semana. Los bancos iban cambiando, es más, también me pasaba el mismo día varias papeletas de depósito para distintas cuentas de don Raúl. Normalmente estos delitos son delitos complicados de ejecutar y se requiere la presencia de más personas. Sin duda que a Torrealba lo van a formalizar como autor de estos delitos. Y lo que hay que ver, y ahí va a depender del criterio del Ministerio Público, si a estas demás personas que colaboran los van a formalizar como cómplices o como autores. Y que en el fondo es que hay una suerte de entramado, no es un hecho aislado, un delito concreto, sino que son una serie de delitos que permanece además en el tiempo y donde hay también roles, hay jerarquías. Fraude al fisco, asociación ilícita, delitos tributarios y lavado de activos son parte de los ilícitos por los que Raúl Torrealba está siendo investigado en una causa en la que varias entidades se han sumado como querellantes, desde la Municipalidad de Vitacura hasta el Consejo de Defensa del Estado y el Servicio de Impuestos Internos. ¿Dónde está el dinero, alcalde? El dinero de Vitacura está en Vitacura. Está en los colegios, está en las calles, está en los parques, está en los centros comunitarios, está en los juzgados, está en el cuartel de bomberos, en el cuartel de carabineros, en el cuartel de la PDI. Y aunque Raúl Torrealba insiste en su inocencia, los antecedentes se parecen mostrar lo contrario. Ya el Servicio de Impuestos Internos lo acusó de generar un perjuicio fiscal de más de 76 millones de pesos, mientras que la Contraloría formuló cargos en su contra por graves infracciones al principio de probidad. El exalcalde dijo: la plata de Vitacura está en Vitacura. ¿Qué le responde usted, Contralor, y cuán grave es este caso? Claro, habría que preguntarse los bolsillos de quién en Vitacura está, porque puede que esté en Vitacura, pero los bolsillos no de la ciudadanía y no en los bolsillos de la municipalidad, sino que en los bolsillos privados. Él tiene derecho a hacer sus descargos y ahora tenemos que hacer que el proceso judicial funcione y la justicia deberá ponderar todos los antecedentes. Acá creo que eso podría sentar un precedente de ejercer dureza en el fondo cuando son fondos públicos que se sustraen, y también que hayan cambios regulatorios en temas de transparencia con estas instituciones
que existen en otros municipios. Nuevos antecedentes que se suman a la investigación en contra de Raúl Torrealba. Solo días de la audiencia de formalización que se realizará este jueves a las 9 de la mañana, instancia en la que el exalcalde deberá enfrentar por primera vez a la justicia. Bueno, estamos listos para revisar las informaciones internacionales. Junto a Isabel Guerra que nos acompaña. Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Vamos a comenzar esta revisión internacional. Judicial. Seguimos con lo judicial, pero nos cambiamos al internacional. Nos vamos hasta Estados Unidos para hablar de ese personaje, de Donald Trump, que hasta hace algunos minutos atrás estaba dando un discurso en Nueva Jersey tras haber comparecido ante la justicia durante esta jornada, pero en otro estado, en Florida, y hace algunos minutos atrás realizaba sus descargos, muy parecido a lo que vimos hace 2 meses atrás en Nueva York, porque básicamente para más de algunos esto es una especie de déjà vu lo que hemos visto durante este día, aquí enfrentando estos 37 cargos federales por 7 delitos federales, esto a raíz del manejo de los documentos clasificados y que fueron encontrados en su mansión en Mar-a-Lago, Florida. Y entre las declaraciones que deja desde hace algunos minutos atrás, el expresidente de Estados Unidos calificó la acusación, la nueva acusación que está enfrentando, como un abuso de poder que es parte de lo que hemos escuchado también en los últimos días por parte del magnate, apuntando esta, según él, injerencia electoral de cara a las elecciones que se van a llevar a cabo el próximo año en Estados Unidos. Te invito, Mónica, que pasemos a revisar rápidamente parte de estas declaraciones que entregaba durante esta jornada. Hoy fuimos testigos del abuso de poder más malvado y atroz en la historia de nuestro país. Fue algo muy triste de ver. Un presidente en ejercicio corrupto hizo arrestar a su principal oponente político por cargos falsos y fabricados de los que él y muchos presidentes serían culpables. Justo en medio de una elección presidencial en la que está perdiendo muy mal. Esto es una interferencia electoral y no es otra cosa que un intento de robar las elecciones presidenciales. Bueno, ahí los descargos de Donald Trump hasta hace algunos minutos atrás que estaba dando este discurso en Nueva Jersey, porque ha sido una jornada bastante intensa, la de este día martes, con Donald Trump, que compareció ante la justicia en Florida a raíz de este caso que está enfrentando esta acusación federal por el manejo de estos documentos encontrados en su mansión en Mar-a-Lago y cargos por los que, por lo demás, se declaró no culpable, al igual que hizo su asistente Walt Nauta, quien también en este caso enfrenta 6 cargos, Trump enfrenta 37, pero claro, es lo que hemos escuchado también en otras oportunidades de parte del expresidente estadounidense. Siempre un perseguido político. Exactamente, esa es parte de la declaración que entregaba durante esta jornada y que también escuchábamos hace 2 meses atrás en esta especie de déjà vu, en esa oportunidad en concreto en Nueva York por estos pagos realizados a la actriz porno Stormy Daniels, pero en esta oportunidad se presentó ante Florida, compareció ante la justicia, le revisaron las huellas dactilares, le tomaron las huellas dactilares y fue liberado. No debió pagar allí ningún tipo de fianza, al menos desde la fiscalía señalaban que no existía riesgo de fuga. No, pero además, sí, que sus defensas son curiosas, porque no es que no le hizo los pagos a Stormy Daniels, sino que fue por otras cosas. Claro. No es que no escondió los documentos, sino que estaban desclasificados, cuando sabemos que no lo estaban. Entonces, es como una forma particular de ver los hechos. Claro, y también ha apuntado a otros de las figuras políticas que también se han envuelto en situaciones similares, sin ir más lejos del propio presidente Joe Biden, también su ex vicepresidente Mike Pence. Ahí tiene un punto. Sí, pero aquí también hay que hacer una diferencia, y es que en el caso concreto de Pence y de Biden, ellos sí entregaron los documentos cuando Archivos Nacionales lo requirió. Sí, pero cuando los pillaron también. Exactamente, ahí también hay que hacer otro punto, pero claro, en el caso de Donald Trump, le señalan que él no había entregado los documentos, él dice, estos son los documentos, y después se dan cuenta que todavía faltaban más documentos, y ahí es cuando el FBI realiza el allanamiento en su mansión en Mar-a-Lago en agosto del año pasado. Todos los detalles de esta jornada, que tuvo manifestaciones, también su presencia en ese café, el Café Versalles en Miami, lo vamos a revisar en el siguiente informe de Gabriel Palma. A un día de cumplir 77 años, el expresidente Donald Trump se daba un baño de masas en el característico Café Versalles de Miami este martes. Todo esto no sería llamativo de no ser por una cosa: el magnate acababa de salir de la lectura de los 37 cargos criminales en su contra.
Se trata de un nuevo proceso judicial en su contra, con la diferencia de que esta vez es una acusación federal a raíz del manejo de documentos clasificados, convirtiéndolo en el primer exmandatario en enfrentar acusaciones de este tipo, algo que pareciera preocupar a todos, menos al propio Trump. Todo va bien por ahora, pero estamos en un país corrupto, en un país sin fronteras y que no tiene nada más que problemas. Somos una nación en decadencia y ustedes han visto lo que han hecho. Trump tuvo tiempo hasta de rezar. Durante todo el día estuvo acompañado de sus adherentes, quienes llegaron hasta la Corte Federal de Miami. Allí el magnate se entregó, quedó bajo arresto y fue procesado. En ese lugar, el juez Jonathan Goodman le leyó los cargos por los delitos federales que pesan en su contra. Trump se declaró no culpable de todos ellos. La decisión de presentar cargos contra el presidente Trump mientras se hace la vista gorda ante los demás es emblemática de la corrupción que tenemos aquí. Estamos en un punto de inflexión en la historia de nuestra nación. La acusación apunta a que Trump guardó estos documentos con material sensible en lugares como su baño y un salón de baile de la mansión de Mar-a-Lago, y que incluso exhibió estos archivos a otras personas. Pero todo esto no ha detenido las aspiraciones de Trump, quien ha insistido en que todo se trata de una estrategia para dejarlo fuera de la carrera presidencial, una visión que sus adherentes defienden a muerte, pero que es dispar entre los estadounidenses. Creo que la gente debería educarse en que cuando eres presidente es tu deber. Tan pronto como un documento esté en tus manos, se desclasificará. Vamos, es solo que no quieren que sea presidente otra vez. Si la vida te dio una oportunidad de vivir en un país democrático, tienes que valorar muchos estos momentos. Hoy se está haciendo justicia. El nuevo proceso contra Donald Trump es casi un déjà vu de lo que ocurría hace poco más de 2 meses atrás en Nueva York, por el caso del pago para comprar el silencio de la actriz Stormy Daniels. Desde entonces no son pocos los republicanos que se han adherido a la retórica de Trump y que suma otro ingrediente, la carrera por la Casa Blanca. Si soy elegido el próximo presidente de los Estados Unidos, indultaré a Donald Trump por los delitos en este caso federal, y he exigido a todos los demás candidatos republicanos que firmen este compromiso de indulto o que expliquen por qué no lo firmarán. El presidente ha sido muy claro. El Departamento de Justicia es autónomo. Reafirmamos su autonomía y eso es lo que todos han visto. Hemos sido coherentes cuando se refiere a casos criminales. Simplemente no comentamos esos casos. Trump recibe sus 77 años con la popularidad sin freno entre los republicanos y con la mirada puesta en regresar a la Casa Blanca, pero con 2 procesos judiciales en su contra que podrían complicar sus aspiraciones presidenciales. Bueno, y veíamos esta intensa jornada del exmandatario estadounidense. Ojo con lo que vamos a ver en el proceso judicial, en concreto con la jueza que está designada, al menos inicialmente en este caso, que es Aileen Cannon, que fue de hecho una jueza designada por el propio expresidente Donald Trump en su momento. ¿Qué va a decir ahora de eso? De hecho, el año pasado había impugnado uno de los requerimientos que había realizado el FBI justamente para poder realizar este allanamiento en Mar-a-Lago. Posteriormente, una corte de apelaciones determinó que ella no estaba en condiciones de haber hecho esa impugnación. Es parte de los ingredientes que están detrás de este caso, el que está enfrentando nuevamente ahora el expresidente estadounidense de cara a las elecciones. Bueno, ¿a dónde nos vamos? Aquí a todo esto te voy a decir algo. Sí. No le afecta en nada, al contrario, solo le suma puntos en esta loca carrera presidencial. Sí, de hecho, punto aparte, pero muy breve, es que Donald Trump actualmente en las encuestas se lleva prácticamente el 60% y Ron DeSantis ahí poco más del 20%, y que de hecho, según señalaban algunos analistas, justo después de lo que ocurrió en abril en Nueva York, también sumó allí nuevos puntos. Habrá que ver de todas formas cómo sigue esta carrera, pero aquí al menos Donald Trump va ganando, al menos en el lado de los republicanos. Vamos a cambiar de tema para hablar de un hecho que ha generado conmoción en Nottingham, esto Inglaterra, Reino Unido, con una serie de ataques que se registraron durante esta madrugada y que dejó 3 personas muertas. Hay varias interrogantes respecto de este caso, que además dejó otras 3 personas heridas en varios hechos que se registraron durante esta madrugada, pero en las que no existe claridad sobre cuáles son las horas concretas en las que ocurrieron estos hechos. El único horario que
que se conoce es el hallazgo de 12 jóvenes de 19 años que fueron encontrados apuñalados, esto en el centro de Nottingham, a eso de las 4 de la mañana. Y posteriormente se conocen una serie de hechos, por ejemplo, que el conductor de una furgoneta robada había intentado atropellar a 3 personas, las personas que resultaron heridas en este hecho y que fueron trasladadas hasta un hospital. Esto no termina allí porque esta camioneta fue detenida a varias cuadras de allí. Los agentes utilizaron su arma Taser para poder arrestar a esta persona y posteriormente se conocía de otra persona que había sido encontrada muerta a otras cuadras de donde había sido realizado este arresto. Esa persona es más bien la tercera víctima que dejan estos ataques, que aquí la policía, Mónica, intenta descifrar cuál es el vínculo que podría existir entre estos casos que se registraron durante esta madrugada, y es por eso lo que está trabajando ahora en vincular estas muertes. Aquí han señalado, Mónica, la policía, que tienen una mente abierta respecto de las motivaciones que podrían existir respecto de esta situación. De hecho, están trabajando con la policía antiterrorista, es decir, tienen todas las opciones abiertas en medio de esta investigación. Pero este caso sin duda ha conmocionado a Nottingham por estas 3 muertes que se han registrado y que al menos, pese a que una persona ya está detenida, hay varias preguntas que rondan esta situación, que al menos hasta ahora recién estaría comenzando esta investigación para esclarecer qué fue exactamente lo que ocurrió en este lugar. Vamos a cambiar de tema para hablar ahora de El Salvador, en concreto con lo que han señalado aquí de la Fiscalía, que ha decidido... ¿Por qué no me sorprende lo que va a decir? Que ha decidido archivar 142 casos de muertes en cárceles. Conocidas son las denuncias que existen respecto del proceso que se lleva en El Salvador en medio de este régimen de excepción que nuevamente aquí Nayib Bukele busca mantener por otra vez. Ya van desde marzo del año pasado, se ha realizado esto por 14 veces y aquí Nayib Bukele busca extenderlo otro periodo más. Y aquí lo que ha señalado la Fiscalía de El Salvador al archivar estos 142 casos es que, según ellos, no constituye delito por parte de los agentes de seguridad del Estado, porque según sus investigaciones, estas muertes se tratarían o responderían a enfermedades preexistentes o a causas naturales. Es parte de lo que informaba durante esta jornada el jefe del Ministerio Público, Rodolfo Delgado, en medio de esta crítica situación que existe en El Salvador, en medio de este régimen de excepción que ha instalado y ha instaurado aquí Nayib Bukele, en medio de esta guerra contra las pandillas, que fue uno de sus eslóganes que lo llevó a la presidencia, pero que ha estado bastante cuestionado justamente, no solo por lo que ocurre en las cárceles, sino que también por las detenciones. De hecho, hay denuncias de que los policías tenían que cumplir una cuota diaria de arrestos, todo esto en medio de las décadas de crímenes que se han registrado en El Salvador, y sin ir más lejos, en marzo del año pasado, cuando se vivía uno de los fines de semana más trágicos y terribles en ese país. Es popularísimo en sus métodos, en su forma, en su comunicación. Es horroroso el flagelo de las maras y de las pandillas, pero el problema es cuando se tiene tal nivel de poder y control en que vas con militares a obligar a los parlamentarios a que legislen, cuando cooptas todas las instancias de poder, cuando cambias jueces y pones a los que son afines a ti, cuando tienes el sistema electoral también a tu favor, cuando no se puede hacer prensa independiente en un país, claro, y todos van a decir, no, que les hagan lo que quieran a los de las maras, junto con los de las maras, que tampoco se puede hacer lo que se quiera, y ya van a agarrar pedacitos cortados y editados de lo que estamos diciendo y lo van a poner a su gusto quienes son seguidores de Bukele. Pero junto con, sí, hay que incluso al peor criminal hay que respetarle ciertos derechos que tiene, no por ser buena persona, que claramente no lo es, sino por ser persona. Junto con eso, además, lo más grave aún es lo que ha hecho usando también el sistema judicial para encarcelar a personas que son inocentes, el no poder hacer un periodismo independiente. Hay registros del medio El Faro, por ejemplo, que ha tenido que irse a El Salvador por ser perseguido, en que dan cuenta de negociaciones con jefes de las maras al interior de las cárceles enviados por el gobierno. Entonces, ojo, el incremento patrimonial de él y sus familiares también es otro tema. Entonces, la lucha contra la delincuencia firme, dura, con todo el peso de la ley, pero no puede ser sin ningún control.
De hecho, justamente lo que tú mencionabas a estos acuerdos con las maras hace alusión también a lo que había ocurrido ese fin de semana a raíz justamente de lo que denunciaban los medios salvadoreños de que se había realizado un incumplimiento de uno de los acuerdos y que eso habría llevado a las maras a haber realizado ese sangriento fin de semana en el que solo un día fueron asesinadas 62 personas. También mencionar aquí que Nayib Bukele busca la reelección pese a que la Constitución se lo prohíbe, pero ahí hay una especie de subterfugio legal con la Corte Suprema que le permite realizar esto, pero con una cláusula, abandonar el poder 6 meses antes, pese a que... Sí, pues el subterfugio lo encontró. Claro, y aquí, ya lo ha señalado él, busca la reelección, pese a que la Constitución se lo prohíbe. Vamos a quedar pendientes también aquí cómo se desarrolla la situación en El Salvador. Y para finalizar esta revisión internacional, nos vamos hasta España, que registró unas intensas precipitaciones durante esta tarde en Cataluña y en cosa de 2 horas, 1 hora aproximadamente, cayeron 55 litros de agua por metro cúbico. Esto en pocos minutos, según señalan aquí los medios locales. En concreto, las imágenes que estamos viendo ocurrieron durante esta jornada en Terraza, esto al noroeste de España. No es que nos hayamos equivocado. Esos cartelitos, sí. Señor, señora, nosotros le decimos GC, esos carteles que están abajo, que traen la descripción de lo que estamos mostrando. No es que se equivocó, que está un poco cansado el señor que escribe el generador de caracteres. Es Terraza, así tal cual, con 2 S por si acaso. No, así se llama. Así se llama la localidad, sí. No, para que no, tranquilidad, no nos denuncien ante el Consejo de Televisión por falta de ortografía. Así es. Bueno, y en esta localidad, Mónica, se registraron las imágenes que estamos viendo. Inundaciones en las calles, 6 carreteras cortadas, producto de esta tromba de agua que se generó durante esta jornada. El Parque de Montserrat también se registró un desprendimiento debido a estas intensas precipitaciones que se registraron durante esta jornada. Fue un golpe, lo han calificado aquí los medios locales, por la cantidad de agua que cayó en pocos minutos. De hecho, allí el sistema de alcantarillado también se vio afectado justamente ante la gran cantidad de agua que cayeron en apenas un par de horas. Muchísimas gracias. Además, hemos aprendido una nueva localidad en España, Terraza, con 2 S. No es que digo para que por si acaso. Por si acaso. Sí. Muchas gracias, Isel. Nos vamos juntas a la pausa y regresamos con más informaciones aquí a CNN Prime Noticias, solo noticias. Bueno, después de un año de grandes éxitos como el lanzamiento de su primer álbum y de telonear ni más ni menos que a Coldplay, Princesa Alba se prepara para una nueva era en su carrera con el lanzamiento de Baby Oficial. Sandro Lavarría conversó con ella sobre estos casi 6 años de carrera. Escuchemos qué le contó. La escena musical chilena ha tenido una rápida evolución en los últimos años. Lo mío partí en el trap, después me fui al pop y ahora estoy mezclando el pop con diferentes ritmos y lo estoy pasando muy bien. Y Princesa Alba es uno de los ejemplos más claros. Se van a cumplir 6 años de que partí y lo miro en retrospectiva y el cambio, bueno, si uno compara el primer video ahora, obviamente un cambio en 180 grados, pero también yo siento que fue un camino súper gradual. Yo en verdad soy súper una ferviente creyente de que para mí lo más importante es como ponerle ganas y estudiar y ponerle mucho esfuerzo, porque eventualmente va a resultar y nada, si no, igual el camino es muy bonito. Nos casamos en el Monumental. Su primer video fue grabado en medio de un tour por el Estadio Monumental y casi 6 años después Esteban Paredes la invitó a presentarse en su despedida. Incluso muchos colocolinos como que estaban medio reacios y como que decían, uy, no quiero que ella nos represente porque, no sé, no son los ideales de Colo Colo o no son, no sé, su estética no me gusta, etc. Y siento que con los años como que quizá como me he quitado un poco ese estigma y ahora los colocolinos sí, quizás no a todos les caigo bien o quizás a no todos, o sea, yo creo que de hecho a no todos les gusta mi música, pero es muy bonito como que me acepten, entre comillas, y sobre todo que un ídolo me invite y me diga como, oye, a mi sobrino le encanta tu música, y como, ¿Cómo ves también tener ahí un show
como artista invitada en Los Pulsar, con un show donde pudiste también cantar varias canciones, estuviste invitada a Supernova. Después también como de todo este camino. Sentir ese espaldarazo de la industria y sentir que están viendo lo que estoy haciendo en mi carrera, que están viendo el trabajo que hacemos también y que a la gente les guste, es increíble. Y nada, pues me dieron un show para mí sola y nada, trabajé un montón y nada, pues ahora a seguir trabajando porque no siempre las cosas son perfectas, pero a seguir dándole. Después de un último año marcado por el lanzamiento de su álbum debut, de telonear a Coldplay y de presentarse por diversos países, Princesa Alba se prepara para una nueva era con el estreno de Baby Oficial. Pasa algo muy loco porque cuando ya estoy escribiendo ya me estoy imaginando el videoclip, ya me estoy imaginando cómo va a ser la carátula. Y eso me ayuda un montón al momento de escribir porque me voy imaginando como sensaciones y colores. Cada single y cada canción tiene su propio relato, pero sí va a estar dentro de un relato más grande igual. Quizás hay pequeñas conexiones entre videoclips y eso es como... Hay un término que se llama easter eggs, que es como dejar pequeñas pistas en los videoclips. Así que estén atentos. Princesa Alba se mantiene trabajando en su nuevo disco, así que para este segundo semestre ya tiene agendado lanzar nuevas canciones. Es mejor que te busque a otra, porque a veces soy una. Termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y como cada martes Futuro 360, así es que es imperdible la programación y luego, por supuesto, don Fernando Paulsen con Última Mirada. Hoy no sé si decirlo hoy día. No sé, lo digo o no lo digo, hago una excepción. Ya, no importa. Voy a dar 3 vueltas para que no me pase nada. Ya, no importa, ya. Martes de junio. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.